Buenas tardes, ¿me oyen bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, estaba esperando que se integraran. Me faltaban 10 compañeros, pero bueno, ahí van llegando. Bien, vamos el día de hoy, como están viendo el título, vamos a trabajar sobre la votación, siguiendo el conducto en cuanto a estas presentaciones. ¿Sí? En la primera parte vimos lo que es reseña y cómo surge esta ciencia. Posteriormente se trabajó, ¿sí?, lo que corresponde a un taller de que tiene que ver todo lo que es la expresión de esa información genética. Y la clase pasada, pues, por problemas en cuanto a una cita que se programó después, como dice, se adelantó más bien, pues no pude estar con ustedes, pero pues la clase fue asincrónica, les envié prácticamente la información de recordatorio, porque pues es un tema que es el ciclo celular, mitosis y meiosis, que ustedes pues han visto desde que así que están en su colegio. Entonces, básicamente allí lo que quería yo era que ustedes repasaran todo ese aspecto y los puntos, sobre todo importantes, de control para que se den esas etapas en cada momento del ciclo. Después pues desarrollaron un taller y pues ahí vamos hasta el momento. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a iniciar aquí la grabación. Ya se ha iniciado. Bueno, ya alguien ha iniciado. Les decía entonces, con base en ello vamos acá. Es importante conocer que pues el ADN también sufre alteraciones, ¿cierto? Esas alteraciones o cambios se llaman mutación. Mutar es básicamente cambiar una presentación de un nucleótido en la replicación del ADN, y eso pues nos lleva a la síntesis final de una proteína que no se estaba esperando, ¿sí?, ya sea una proteína corta o una proteína más larga de lo normal, pero no era la proteína normal que se necesitaba sintetizar para el buen funcionamiento del organismo. Hay que tener en cuenta lo que vamos a ver el día de hoy, que así como pues la palabra mutación a veces da como miedo, saben ustedes que existen mutaciones también beneficiosas, y vamos a ver aquí algunas, junto a las perjudiciales o neutras que no ocasionan ningún daño, pues vamos a comentarles. Y vamos a ahondar en la presentación de esas mutaciones, ¿sí? Obviamente afecta todo lo que tiene que ver un cambio en ese, repito, en ese ADN, pero las mutaciones se van a dividir en cromosómicas, en génicas y genómicas, y eso es lo que vamos a ahondar para el día de hoy, hacer énfasis en cada una de estas. Entonces vamos a mirar acá. Me dicen que me oyen bien, ¿cierto? Pues, profe, se le oye un poquito como si estuviera cerca de un sitio con aire o cositas así, y eso hace que se escuche como un poquitico bajito, pero pues no sé. Se oye bajito, pues puedo aumentar la voz. Aquí cerca están construyendo, entonces se oye también como un martilleo, pues todo el tiempo, pero bueno, vamos a aumentar la voz y pues espero que me vayan siguiendo. Aquí estamos definiendo la mutación como tal. Les decía yo, eso es un cambio, una alteración, una variable que existe o se da en el ADN, ¿cierto? Y esa pues, se transmite a la siguiente generación. Esa es una definición de las muchas que vamos a mirar ahorita acá. La pregunta es ¿por qué se da? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se produce como tal? Y la primera respuesta a ellos se está viendo que es, inicialmente es un daño en la duplicación de ese ADN, en la replicación de una de las hebras. Ese ADN tiene forma de repararlo, pero pues la mutación en el momento en que se da por X o Y motivo, porque está ese ADN expuesto a agentes
físicos, químicos e incluso biológicos como bacterias y como hongos, pues obviamente produce esa alteración en los nucleótidos, ¿no? Que se da allí. Y les decía, pues existen enzimas reparadoras que pueden actuar en esa secuencia de esos nucleótidos, eliminarla y volver a codificarla, ¿cierto? Por replicación, inicialmente por las enzimas, las polimerasas. Hay algo importante aquí donde nos comenta la lectura que nunca vamos a decir que hay mutación en la recombinación meiótica, ¿sí? Donde los cromosomas homólogos intercambian material, se entrecruzan, producen, es una variable diferente en cada uno de esos cruces, más no es consecuencia nunca esa mutación de algún trauma o daño como tal. ¿Dónde tiene lugar? Ya vemos que donde hay ADN, ¿sí? En el genoma nuclear tenemos ADN en el núcleo y ADN mitocondrial. Se presenta también en células germinales, ¿cierto? En células que se heredan y en las que no son heredables como las células del cuerpo. Entonces allí tiene lugar donde hay ADN, existe ese riesgo de presentarse. Estas son diferentes definiciones de lo que es una mutación. Entonces, ya sabemos la más sencilla, es decir, que es un cambio donde pues en esos nucleótidos que están presentes en el ADN, esos cambios, ya les decía, pues va a terminar en una proteína muy diferente a la que se estaba esperando, a la que se necesitaba, y como todo, pues puede afectar o influenciar directamente en la supervivencia de cualquier ser vivo. Allí nos hace énfasis en que existen las beneficiosas, pero también están las perjudiciales y las neutras, que pues no afectan, ¿cierto? Ni va ni viene lo que pasa allí. Bien, entonces eso es como para tener presente lo que se da en cuanto a esa clasificación, en que están las que son básicamente beneficiosas, perjudiciales y las que son neutras. La mayoría de las mutaciones son letales, ¿sí? Y desaparecen con sus portadores, pero cuando son beneficiosas permanecen en los individuos de la población y se mantienen, ¿cierto? Y se transmiten a su descendencia como tal. Y la selección natural pues actúa sobre estos genotipos y son favorables básicamente a esas condiciones ambientales. Incluso también pues pueden llegar a incorporarse como caracteres homocigotos únicos y pues haciendo finalmente desaparecer el antiguo carácter normal de la población. Y si la mutación es perjudicial, pues casi siempre se hereda de manera recesiva y se va a mantener en la población, ¿sí? En esa población. Todos tenemos mutaciones en nuestro ADN. ¿Los tenemos en qué presentación? En una presentación o en un carácter, un patrón de herencia recesivo. Quiere decir que sí, no se expresó porque está de manera recesiva. Y faltaría, si vemos que nuestra generación va a sufrir el daño que debemos haber sufrido nosotros, es porque la otra persona con la cual pues se tuvo ese hijo también va a ser recesiva y se va a expresar en ese individuo. Entonces, si están los dos alelos recesivos con la mutación, se va a dar. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos mutaciones en estado de recesividad que no nos damos a veces ni cuenta, pues porque obviamente no nos afectó a tal grado. Si la mutación pues es beneficiosa, puede mejorar, ya sabemos todo, la función de la enzima, que codifique, por decir algo, mejorando la actividad biológica, facilitándonos la vida, ¿cierto? Hasta pues cortar esa mutación no va a ser ningún problema. Y las neutras ni mejoran ni perjudican las condiciones del individuo como tal, del portador de ese gen mutado, pero pueden transmitirse a los descendientes y pueden servir también como un reloj biológico, las neutrales o las neutras, para conocer el tiempo que dos especies se han separado desde que tuvieron un antecesor común. Entonces pueden ser
interesante para un estudio como tal, esas mutaciones neutras. Ahora, es importante tener en cuenta que todas las células pueden sufrir alguna mutación. ¿Sí? Ya vimos nosotros ahorita que les comento todas las células germinales, somáticas, etcétera. Pero las mutaciones que afectan a los gametos afectan también al cigoto que se forme, ¿cierto? Tras la fecundación con otro gameto y a las células que deriven de para formar pues el nuevo ser como tal, pues, nuevo ser pluricelular, totipotente, etcétera. Importante también hacer énfasis, quiero que tengamos presente que además esta mutación, ¿cierto? Se transmitirá obviamente a sus descendientes, haciendo o marcando aquí la pauta en que esas mutaciones germinales beneficiosas serán las que provoquen la evolución de la especie. Entonces son beneficiosas como tal para el individuo portador de esa mutación. Y va a tener una superventaja respecto a los que no la tienen, porque lo que tendrán más esa mutación beneficiosa van a tener más probabilidad de tener descendencia y transmitir a sus descendientes esas características ventajosas. Bueno, y están las perjudiciales, les decía yo, pues solo se mantienen en la población cuando tienen carácter recesivo. Si la mutación ocurre en una célula somática, es decir, que no es germinal, pues no se transmitirá a los descendientes. Sí, hay que tener presente, por favor, esa parte. Cuando aparecen mutaciones en una determinada población, el genotipo cambia. Cambia, obviamente, ese genotipo cambia de generación en generación, apareciendo pues individuos con características muy diferentes a ese individuo, ¿cierto? Como tal, a esa persona que inicialmente pues tenía esos genes. Es importante tener presente esa parte. Algo también importante tener en cuenta que pues así como la evolución, ¿cierto? La evolución que se da en las poblaciones, se puede llegar también a tener nuevas especies con esa mutación, pues como tal, con esa beneficiosa, que es la que vemos que nos mejora el entorno. Si hay cambios en el ambiente, pues esas mutaciones nos van a permitir pues salir adelante. Hablando de esa evolución en poblaciones, podemos dar un ejemplo, por decir algo, de las bacterias que evolucionan tras estar sumergidas, ¿cierto? O sometidas a ciertos antibióticos, haciéndose resistentes. Es importante también tener presente, para seguir pues con el tema, que las mutaciones que resulten perjudiciales para el individuo portador serán eliminadas por acción de la misma selección natural. Entonces, solamente los más aptos son los que van a sobrevivir, los que no, pues obviamente desaparecerán. Eso es lo que hace esa mutación, en este caso perjudicial. Y aquí pues hay un ejemplo que ustedes ya conocen mucho sobre qué sucedió con la famosa teoría de Darwin, porque Lamarck sí no estaba como muy enfocado en lo que estaba pasando allí. Pues Darwin fue un evolucionista y explicó lo que sucedía con la teoría que tenía Lamarck mucho antes que él. ¿Me la recuerda alguno de ustedes? ¿Qué decía Lamarck y qué Lamarck decía Darwin? que, perdón, Sí. Lamarck decía que el uso propiciaba la evolución de los órganos y el desuso de los mismos provocaba su atrofia. Ajá. Mientras que Darwin postulaba que era una competencia entre individuos que tenían diferentes características, pero convivían en una misma especie, para ver cuál era el más apto al medio, y el que era más apto sobrevivía. ¿Quién me habló? ¿Juan David? Sí, señora. ¿Juan David qué apellido es? Jaime Jaramillo. Juan David, para ir
conociéndolos también por los apellidos. Muy cierto. Entonces, ¿quién tenía ahí la razón? Juan David. Pues los dos postularon su teoría. Los dos tienen hasta cierto punto la razón, pero mayormente la tiene Darwin. Ajá. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo me acuerdo cuando vi el tema en bachillerato era sobre un caso de ciertas mariposas en Londres, que antes era una población heterogénea, pero con la llegada de la revolución industrial, la mayoría de la población se volvieron de colores oscuros. Esto porque aumentó la polución dentro de la ciudad y era más factible para ellas tener colores oscuros y así camuflarse en el entorno que tener colores brillantes. Sí, cómo no. Es verdad. Y el ejemplo también que ilustra esas dos teorías es la jirafa, ¿cierto? La jirafa para la mar, pues lo que El decía, cuello, el cuello, exactamente. Y Que él como decía que como tenía que estaban hacer más el altas esfuerzo, las hojas, sí, tenía que hacer el esfuerzo de alcanzarlas, y entonces las que decía tenían el que cuello más corto, como no podían alcanzarlas, se morían, y por lo tanto se moría ese fenotipo, por así decirlo. exactamente. Y viene Darwin y dice que eso no es verdad, ¿sí? Porque ¿qué decía? La mar, órgano que no se utiliza se atrofia, ¿sí? Y que esos órganos que se utilizaba la siguiente generación también pues tendría al cambio, ¿sí? ¿Qué decía Darwin? Que era más Juan bien David, ajá, por una competencia. entre Entonces, dos especies. ajá, O sea, él entonces la que sí, era más adaptada, la que tenía la característica más beneficiosa, el que podría abrir ciertas semillas que el otro no, el que podría camuflarse en el entorno que el otro no, y que por lo tanto podría sobrevivir más a la otra especie, era la que predominaba en el tiempo. es verdad. Entonces, fíjese que hablando de lo que comenta la mar, ¿sí? Es como cuando se dice que de pronto un atleta que corre los 100 metros es bueno, etcétera, o que alza pesas, etcétera. Si llega a tener un hijo, ese hijo también va a ser rápido o va a tener la misma musculatura que el papá. ¿Ustedes qué creen? Porque para resumir la teoría de la mar es eso. no, ¿Sí? profe, Que, ahí lo que estaríamos favoreciendo, le habla María José Brand. María Ahí José, lo que estaríamos favoreciendo sería la teoría de la marca, sí, porque el hecho de que nosotros desarrollemos cierta habilidad debido a las situaciones a las que nos enfrentamos día a día, no quiere decir que porque yo durante toda mi vida, no sé, entrené durísimo y desarrollé mucha masa muscular y músculos tonificados y fuertes, mis hijos vayan a nacer ya así. Estaríamos favoreciendo la teoría de la marca. Entonces esto no es así, no es como funciona. esa teoría fue pues, refutada por la de Darwin. Eran dos especies de antílopes, uno con cuello alto, que le favoreció para tomar los alimentos, ¿cierto?, que estaban en árboles, y por ende, pues toda esa generación va a tener su cuello alto porque va a dar cuello alto y no van a dar cuellos cortos en su descendencia. Los demás, como decía Juan David, no están preparados a su entorno y por ende tienden a desaparecer. Y eso es lo que nos habla de esa evolución de las especies, ¿sí? Que se producen porque los cambios producidos por las mutaciones genéticas se ven, ¿cierto? Y se van acumulando allí. La mayor parte de las mutaciones son, les decía yo, perjudiciales, y sus portadores mueren. O sea que esas, si están en un entorno pues que no es óptimo, ni siquiera van a continuar, tienen esa ventaja, o sea, desaparecen. Pero las que producen una mejora, ¿cierto? Y una mejoría, se mantienen en la especie y son esenciales en el proceso evolutivo, que fue lo que vimos con el trabajo de Darwin
¿cierto? Y la evolución. Entonces, cuando se producen una separación entre algunos miembros de una población o de una especie, se interrumpe su intercambio, ¿cierto?, genético entre ellas. Y al estar en distintos ambientes, esta diferencia, ¿cierto?, que se da, esta diferenciación que se da en ellos, cada vez se hace más notable con el paso, pues, obviamente, del tiempo y del ambiente a que están expuestas. Sus diferencias genéticas serán tan grandes que prácticamente se habrán convertido en especies completamente distintas, ¿vale? Siendo básicamente incapaces de reproducirse entre ellas como tal, porque ya vienen siendo también dos organismos o dos especies muy, muy diferentes. Es importante saber que existe un acervo genético, es decir, que de una población dada está formada por todos los alelos, todos tenemos pues esos alelos, y están allí modificándose en esa población. Para que produzca básicamente la evolución, tienen que haber variabilidad genética, que ya lo vemos que existe allí, la tenemos nosotros dentro de fase 1 de la meiosis. Por eso es que cada uno de nosotros, si seamos hijos del mismo papá y mamá, pues somos muy diferentes también, a no ser que seamos gemelos idénticos, somos muy, muy diferentes los unos de los otros en cuanto no solamente físico, pues sí nos parecemos más que parecernos al vecino, pero también en el comportamiento vamos a variar. ¿Por qué? Porque esa variabilidad se allí. Por eso no podemos decir que la variabilidad genética, en este caso en el intercambio crossing over, es un tipo de mutación que se da. No podemos pues aseverar esa situación, ¿cierto? Hay factores que se producen, y esos factores que producen alteraciones en las frecuencias génicas y genotípicas se determinan alelos. Ya saben, pues vamos a ir dando terminología a esto y énfasis en los alelos, y por tanto en la composición básicamente de los genes que componen cada población. Esos factores que producen esas alteraciones en la frecuencia génica y genotípica, pues van a ser, como ya estamos mencionando, la selección natural. ¿Sí? Ya ven ustedes que eso marca la pauta. Sobrevive el más apto, sobrevive el mejor dotado, y esa selección natural actúa en el ambiente seleccionando aquellos individuos. Ya vieron con la explicación que nos dio Juan David, con las mariposas también y con los antílopes, y permiten adaptarse, ¿cierto?, a esas condiciones ambientales. Los que tengan aquellos genes mejor adaptados a los cambios que se produzcan, pues serán los que finalmente tendrán más facilidad de sobrevivir para reproducirse, obviamente, y pueden transmitir esos genes buenos a su descendencia, esos genes que se pudieron adaptar allí como tal. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo presente. Estamos viendo ahorita también con esto del COVID, ¿cierto? Hay unas personas que ahí tienen más resistencia que otros, está relacionado con ciertos genes, a esa forma de responder el cuerpo, y pues aquí estamos también viendo esa parte, ¿cierto? Esa selección donde pues los más aptos son los que están respondiendo a esos cambios, a este cambio como tal. También hay algo importante antes de pasar a algo que quiero enfatizar en cuanto a las mutaciones beneficiosas, que existe una deriva génica o genética, ¿cierto? ¿Qué es eso? Pues la deriva prácticamente genética es la fluctuación al azar de las frecuencias alélicas que se presentan, ¿cierto?, y que se producen generación tras generación. Los efectos de esa deriva génica son más influyentes como tal en las poblaciones pequeñas. En poblaciones pequeñas se ven esos cambios de esa deriva génica, donde la variabilidad génica disminuye notablemente. Entonces, por eso es que a veces es importante que los estudiantes, me decía una vez un profesor de genética, no se
se queden en su pueblo, en su vereda. Es importante buscar genes afuera para que haya variabilidad, porque ¿qué pasa con el efecto fundador que hace parte de esa deriva génica? El efecto fundador es básicamente cuando algunos individuos de una población quedan, primero que todo, aislados de la población original. Se reproducen y se transmiten sus alelos a sus descendientes. ¿Sí? Posiblemente las frecuencias génicas de ese grupo como tal, pues no sean las mismas que la de la población original. Entonces, hay un ejemplo interesante con los Amish. Los Amish, un grupo que solo tuvo 12 fundadores, de los que solo uno tenía un gen que les provocaba la combinación tanto de enanismo como de polidactilia. De esos 12 fundadores, solamente uno tenía esas dos condiciones. En la actualidad, ese alelo lo porta el 13% de la población de dicho grupo. ¿Sí? A eso lo llamamos ese efecto fundador. Y está el otro, parte de esa deriva génica, es el efecto cuello de botella, que también es interesante tener en cuenta para esto de las mutaciones y cómo se transmite un proceso evolutivo. Y ese cuello de botella es cuando se produce un brusco descenso en el número de individuos de una población por algún tipo de descendientes, ¿cierto? O por algún tipo más bien de desastre ambiental que se dé de manera natural, ¿cierto? O también donde influya el ser humano allí sobre ese ambiente. Los individuos que sobreviven tienen distintas frecuencias alélicas que la población original. Entonces hay cambio también en ese efecto cuello de botella. Y hoy por hoy lo que más conocemos nosotros son las migraciones o flujos genéticos, que es lo que está sucediendo ahorita con la migración de varios extranjeros hacia las ciudades de otros países, etcétera. Allí los flujos migratorios hacen que la población adquiera mayor variabilidad genética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, nuevos alelos procedentes de otras poblaciones se van a incorporar al acervo genético de la población como tal. Entonces es interesante pues, ver que también eso convoca a que el ambiente también está permitiendo que sucedan y las condiciones sociopolíticas, etcétera, permitiendo que esta variabilidad se esté dando hoy por hoy en la actualidad. Bueno, vamos a mirar esta presentación acá y quiero por favor que hablando de las mutaciones beneficiosas, voy a traerles aquí a colación unas 3 o 4 de ellas. Quiero por favor que alguno la lea. Resistencia a las enfermedades cardíacas, por ejemplo. Vamos a ver, esta es una mutación beneficiosa que permite a algunos individuos pues sacar provecho de esta situación. Entonces, ¿quién nos lee, por favor? Profe. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Damaris Villamizar. Bueno, Damaris, por favor. Dice, cada ser humano posee un gen para una proteína conocida como apolipoproteína A1, que forma parte del sistema que se encarga de transportar el colesterol a través del torrente sanguíneo. ApoA1 es una de las lipoproteínas de alta densidad conocidas por ser benéficas para la remoción del colesterol en las paredes de las arterias, pero una pequeña comunidad en Italia posee una versión mutante de esta proteína, la polipoproteína A1 Milano o ApoA-IM, que es mucho más eficiente en eliminar el colesterol de las células. Además, funciona como un antioxidante, impidiendo los daños de la inflamación que normalmente se presentan en la aterosclerosis. Las personas con el gen ApoA-IM presentan niveles significativamente más bajos de riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que la población en general.
Las empresas farmacéuticas pretenden crear una versión artificial de esta proteína como un medicamento cardioprotector. Los investigadores también prueban fármacos con base de una mutación distinta, en un gen llamado PCSK9, que tiene un efecto semejante. Las personas con esta mutación tienen un 88% menos riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Entonces, esa es una ventaja de presentar este tipo de mutaciones, en este caso, en estas personas. Aquí tengo otro ejemplo, por favor, otra persona que quiera leerlo. ¿Quién eres? ¿Perdón? Brigitte Rodríguez. Brigitte, gracias. Listo. Incremento en la densidad de los huesos. Uno de los genes que regula la densidad ósea en los seres humanos se conoce como Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 5. Aquellas mutaciones que perjudican la función de la LRP5 provocan la osteoporosis, pero un tipo distinto de mutación podría amplificar su función, dando origen a una de las más raras alteraciones genéticas humanas de la que se tenga registro. Esta mutación se descubrió por primera vez por mera casualidad cuando un joven estadounidense sufrió un grave accidente automovilístico en el que resultó con los huesos rotos. Los rayos X revelaron que él, así como otros miembros de la familia, presentaban huesos significativamente más fuertes y densos que el promedio. De hecho, estas personas parecen resistentes no solo a la lesión, sino también a la degeneración del esqueleto relacionada con la edad. Algunos miembros de la familia presentan crecimientos óseos benignos en la parte superior de sus bocas, pero más allá de eso la condición no tiene efectos secundarios, a no ser que tienen mayor dificultad para flotar en el agua. Como sucede con la ApoAIM, algunas empresas farmacéuticas están investigando la forma de usar esto como base para una terapia que podría ayudar a personas con osteoporosis y otras enfermedades de los huesos. Resistencia a los huesos, pues evitaría osteoporosis, etcétera. Vamos a mirar esta otra. ¿Quién por favor quiere leerla? Profe, yo, Sí, ¿quién eres? Darly Juliana Arias. Darly. Sí, profe. Bueno, Darly. Resistencia a la malaria. Un ejemplo claro de cambio evolutivo en los seres humanos es la mutación de la hemoglobina llamada hemoglobina E, que provoca que los glóbulos rojos asuman una forma curva, parecida a la de una O. Con una copia de esta mutación, las personas presentan resistencia a la malaria. Con dos, presentan enfermedad de anemia falciforme. En el año 2001, investigadores italianos encontraron un efecto protector asociado a una variante diferente de hemoglobina denominado la hemoglobina G. En una serie de pruebas con la población del país africano Burkina Faso, las personas con apenas una copia de este gen se mostraban 29% menos propensas a enfermar de malaria, mientras que las personas con dos copias se beneficiaban con una reducción del 93% en el riesgo. Y la variante genética provoca la peor de la anemia leve, nada que ver con la debilitante enfermedad falciforme. Eso no se le entendió, pero pues ahí está la lectura. Y estas otras que les traigo muy brevemente acá, esta otra ventaja genética que la mayoría de las personas no presentamos de la visión, una de ellas es la visión submarina. Por allá se presenta en una tribu, y pueden bucear hasta, como ven ustedes, profundidades bastante interesantes, 20 metros, y pueden estarse allí bajo el agua por mucho tiempo, ¿sí? Tienen una condición que les permite tener esa visión sin ningún problema. Y la resistencia o tolerancia al frío, también en una tribu, como pueden ver ustedes aquí, viven en el norte de Rusia y se adaptan a esas temperaturas tan bajas sin ningún problema. Pues también aquí es otro ejemplo de esas mutaciones beneficiosas. Menos horas de sueño, que es lo que les gustaría a la mayoría de los estudiantes de medicina. Estas personas con este gen BEC2 está pues mutado y tiene esa facilidad de tener un sueño rápidamente, entran a sueño REM, que es el sueño más profundo, más relajante,
y eso hace obviamente que pues el descanso sea más productivo. Ya hablábamos de huesos más densos allí en la otra presentación, aquí también se da en esta presentación que les estoy mostrando, es un gen, como pueden ver allí, no pierden masa ósea a medida que envejecen. Entonces es interesante porque existen los superhumanos que llaman algunos con este tipo de mutaciones beneficiosas que les da este poder de estar bien en condiciones pues adversas para todos. Bueno, podemos aquí como resumir con esta frase: no todas las mutaciones son malas, o sea, no son perjudiciales, generan variedad, y esto es importante porque no sabemos cómo variará el ambiente en el futuro, que obviamente es algo que se debe llegar, se debe venir con estos cambios ambientales que estamos sufriendo, ¿no? Entonces es interesante tenerlo allí presente. Y algo acá importante, también hablando de variedad, de variabilidad, de evolución, algunas personas tienen algunos órganos vestigiales, se llaman así, vestigialidad humana. Uno de ellos es el apéndice que tienen algunos en la oreja. Fíjense que a través de la evolución, pues se tenían presentes para oír el depredador, para estar atentos a cualquier peligro. Entonces esta punta les permitía mover la oreja fácilmente de lado a lado. Nosotros pues a través del proceso y obviamente adaptándonos, y ya no tenemos esas condiciones en donde el peligro venía de todas partes, pues se fue extinguiendo, ¿sí? No sé si ustedes tengan algún otro ejemplo de algún órgano vestigial que creen que fue importante en algún momento de nuestro proceso evolutivo de adaptabilidad. ¿Cuáles creen ustedes? Yo tengo varios para comentarles, pero quiero oírlos. ¿No han oído de ningún otro órgano que supuestamente Pues, se tiene como funcional? Ajá. profe, no sé si viene al caso, pero las personas que nacen con cola, por ejemplo, con esa mutación. Sí, claro. Sí, señor. Ese es un órgano vestigial, es más el coxis, es finalmente eso que quedó allí, pero se han presentado casos de personas que todavía salen con su pequeño vestigio de cola, y pues tienen que ser sometidas a una cirugía por ese pequeño y rudimentario apéndice, ¿no?, que está allí. Ya no la necesitamos, ya no vivimos colgados de ningún árbol ni nada, y la cola hacía parte casi que de otro miembro. Profe, Entonces, nuestro adaptarnos a un ambiente diferente pues hizo que ese órgano se fuese, ¿cierto?, desapareciendo. Señora. Creo que también podemos mencionar como ejemplo las molares, las últimas que suelen salir eh, después de la adolescencia, tipo Las molas del 20, bueno, juicio. persona. Las cordales. Sí, las Ajá. cordales, perdón, dije molares, las cordales, perdón. ¿Para qué se necesitaban? Para masticar las plantas, profe, ¿no? Era como... Sí, para mayor trituración. Como eran Sí, por la más celulosa, para duras, digerir la celulosa. ajá, como era más duro lo que en la dieta, se consumían crudas y demás, entonces necesitábamos mayor fuerza para poder triturarlas y así procesarlas. Y para eso servían esas muelas. Exactamente, esto era alimentación pues cruda, y por lo tanto la mandíbula necesitaba fuerza, y el alimento pues era necesario que se masticara con todo el poder que hubiese. El Fíjense, hoy por apéndice hoy vermiforme, profe. también, pero permítame, terminamos aquí con lo de las muelas. Fíjense que hoy por hoy, ¿qué hace todo ortodoncista? Sacar la mayoría de muelas para que quede como una dentadura perfecta. Y eso también se está yendo o se está modificando. Vamos entonces a terminar comiendo, no sé, papillas, sorbetes,
porque esa estructura ósea se está alterando de esa manera. ¿Sí? Siempre hay que sacar muelas para que quede una buena ortodoncia. Y la alimentación, allí estamos variándola. Entonces es importante tener que todavía estamos haciendo también esos cambios abruptos a nuestro fenotipo. Sí, me decía del apéndice. Que el apéndice, profe, el apéndice vermiforme, pues ahora mismo no tiene una función fisiológica determinada, pero anteriormente se decía que ayudaba también con alguna parte de la digestión, ¿no? Sí, es muy importante lo que usted dice. Hoy por hoy se sabe que es importante para la microbiota, que es importante porque unos decían que porque nuestra alimentación eso era a base de vegetales y era importante que allí existía pues una colonia de bacterias que permitían degradar, pero se sabe que tiene mucho que ver con esa microbiota tan importante para el sistema digestivo. Bueno, y yo les comento otra, cuéntenme, a ver, ¿qué pues, otra nos...? También se puede mencionar el vello, ¿no? Porque pues antes, por cuestión de adaptación en climas fríos y eso, el vello formaba como una capa protectora a la piel para evitar que ese frío nos llegara directamente, entonces también entraría también el erector pili, y pues hoy en día ya no tenemos pues esa necesidad de adaptarnos tanto a climas fríos y por eso no tenemos tantos vellos y eso. Muy bien, sí señora, esa condición ha ido también desapareciendo. Y les decía, para finalizar, los pliegues interdigitales, ¿sí? Los que tenemos en las manos, esos desaparecen cuando estamos hasta hace poco, en el momento de nuestro desarrollo embrionario. Fíjense que casi todos los fetos de diferentes animales tienen esos pliegues palmares. Estamos en un ambiente acuoso y está allí como parte de esa evolución, lo vamos perdiendo. Algunas personas por apoptosis no lo hacen, pues definitivamente todavía lo presentan, pero eso es una muerte celular programada que se da allí en ese proceso. Ninguno pues salimos con los pliegues hasta donde se observan, que es casi hasta la mitad de los dígitos, y eso hace también parte de ese proceso de remanencia, ¿cierto? Que se da allí. Bueno, muy bien. Entonces son órganos vestigiales que están presentes todavía en la población. Entonces hay estudiantes que no han podido entrar, ¿será? No sé, veo aquí que están pidiendo, voy a mirar. No, falta una niña que me dijo que estaba de viaje, pero aquí están todos, que me sale un aviso y ya, están todos acá. Bueno, algo importante y me llamó la atención pues presentárselo a ustedes porque existe una teoría de la evolución en este caso que puede aportar la teoría de la evolución a la medicina. ¿Ustedes qué creen que puede aportar? Porque como están leyendo allí, esas poblaciones, pues todas estamos expuestas a consecuencias, en este caso metabólicas de la pobreza, de la alta fecundidad, de las enfermedades que estamos viendo ahorita a causa de infecciones virales, etcétera. Existen cambios, hablábamos ahorita también de esa alimentación, de hábitos como tal, de las condiciones del medio ambiente, de los cambios como vemos desde el entorno. Entonces un mismo genotipo puede expresarse y expresarse de diferente forma. Es decir, ese mismo fenotipo puede tener cambios y verlos expresados de una forma muy diferente en cada fenotipo, en cada uno de los individuos. A eso pues estamos llamados a analizar esa teoría evolutiva que la medicina pues está teniendo presente para lo que se está viendo, lo que se está encontrando. Entonces, ¿qué es esa medicina evolutiva? Aquí, importante y se estudia hoy por hoy, utiliza todo lo que tiene que ver esa evolución para mejorar el entorno, ¿sí? En cuanto a salud, por qué nos enfermamos, qué factores se vieron allí inmersos en esa presentación, cómo prevenir, cómo tratar esas enfermedades, pero a través de este proceso, ¿cierto? Que evoluciona. Aquí hay unos ejemplos interesantes. Por ejemplo,
qué tiene o por qué se da esa ansiedad, por qué se presentan cierta incompatibilidad evolutiva, como pueden ver ustedes allí, en cuanto a enfermedades se refiere. Existe una velocidad en cuanto a nuestra misma forma cultural y de los ambientes que estamos viendo ahorita, y obviamente esos cambios se están dando cada vez aún más. Y mirar acá la respuesta a la ansiedad, pues no todo es malo. Es importante estar siempre atentos a cualquier cambio que se dé, o sea, alterarse de alguna manera hace parte de nuestro proceso de responder a un ambiente o a un cambio, por decirlo de alguna manera, inesperado. Si vamos a pasar un semáforo y este cambia inmediatamente a verde, pues es importante saber que debemos correr, ¿cierto? Entonces, la ansiedad tampoco es tan mala, pero sí tenemos que saberla regular en el momento que debe darse, ¿cierto? Si se da o no se da la respuesta, si es necesario o no se da o no es necesario. Aquí nos hablan de una hipótesis de los viejos amigos y se las leo textualmente. La autoinmunidad está relacionada con la diabetes tipo 1, la artritis, etc., ¿sí? Y quizás incluso con enfermedades cardiovasculares. La hipótesis de los viejos amigos es otra forma de incompatibilidad, decir que esto viene de más atrás, que mi amigo también la tenía y por lo tanto pues yo también, de estar con mi amigo o porque tenemos la misma edad, pues tenemos también la forma y el momento en que se presentan estas enfermedades. Y aquí me acuerdo de un chiste que hizo el médico de la semana pasada, me dijo, pues es un ortopedista, donde la señora va enferma de una pierna, de la pierna derecha, inflamada, con una artrosis tremenda, y el médico le dice, pues que nada, que es la edad, el proceso de envejecimiento normal, la otra pierna pues no tiene nada, y la señora le dice, pero doctor, ¿cómo así si yo, las dos piernas tienen los mismos años? Entonces hay que tener presente que envejecemos y envejecemos pues de una manera extraña. La señora de pronto pues también tiene razón, porque pues las dos piernas tienen la misma edad, pero eso también va, y ustedes como futuros médicos saben que pues involucra muchos aspectos, no sé, si problema de escoliosis, problema de que no se aprende a caminar como debe ser, de las posturas, todo eso hace que pues un lado esté diferente o más afectado que otro, ¿cierto? Entonces, finalmente pues creamos un nuevo y más limpio ambiente y nuestros cuerpos pues van a ser los más beneficiados con todo esto, con todos estos cambios. Y aquí, para terminar esta parte de la evolución que el médico pues debe tener en cuenta, que se dan, que se presentan, la evolución puede ayudar con tratamientos médicos, es la pregunta, y hay varias interrogantes. Entonces, el primero de ellos, estamos aprendiendo que las enfermedades del sistema nervioso podrían ser más raras en países donde la exposición a parásitos y bacterias es aún todavía muy elevada. Estamos también aprendiendo cómo los tratamientos con antibióticos y sus protocolos podrían ser selectivos para la resistencia a fármacos entre las bacterias. Y este que también me parece importante, estamos aprendiendo que la edad de los padres podría estar ligada a enfermedades en el sistema nervioso de sus hijos. Estamos aprendiendo que tratar infecciones bacterianas, en este caso con altas dosis de medicina, podría ayudar a las bacterias resistentes a fármacos y que dosis más pequeñas podrían combatir mejor las bacterias. Y estamos aprendiendo que la leche materna es un potenciador inmune personalizado para bebés, eso lo sabemos de sobra, ¿cierto? Entonces, finalmente, es mirar qué se está aprendiendo de todo este proceso, de estos cambios que se están dando tan abruptamente en la población. ¿Sí? El campo, básicamente, de la medicina y de los programas de salud es aprender a ver más que la enfermedad, de dónde proviene y qué puede uno también ofrecerle, en este caso al paciente, para que
su futuro sea pues más prometedor. Bueno, eso en cuanto a lo que es la medicina evolutiva, etcétera, y las características de las mutaciones que ya vimos. Aquí el origen, ya como les mencionaba inicialmente, de esas mutaciones es en esos errores que se dan en una replicación o en la síntesis del ADN y que se producen pues, en ese entorno, ¿cierto? Vamos a mirar aquí que comentábamos, está influenciado por agentes físicos como radiaciones, químicos como fármacos y biológicos como bacterias, hongos y virus. Entonces, y están las famosas mutaciones pues inducidas que también hacen parte del proceso. Vamos a clasificarlas acá. ¿Cómo se clasifican estas mutaciones? Pues en general todas ellas tienen 4 aspectos a tener en cuenta en eso. Primero, el tipo de célula, si es una célula germinal o si se produjo en una célula somática el daño. Y la magnitud, y vamos a detenernos en esta famosa magnitud, si son grandes mutaciones, si son medianas o finalmente si simplemente es un cambio de una base por otra, es decir, una mutación puntual. Y ese mecanismo, ese cambio puede ser genético o génico, cromosómico o genómico, que es el que vamos a definir ahorita a continuación cada uno de ellos. ¿Y qué mecanismos pueden causarlas? Pues les decía yo, pueden ser endógenas, ¿sí? Dentro del mismo sistema del individuo, o exógenas debido a la presentación de ciertos agentes como ya mencionamos. Entonces aquí todavía vamos a clasificarlas, todavía en este cuadrito, aún más lo que acabé de mencionar. Es importante tener en cuenta el tipo de célula, entonces, la magnitud y los mecanismos. Si son endógenas, ¿sí? Casi siempre pues son espontáneas y se dan en la replicación o síntesis del ADN. Aquí tenemos también que es importante la desaminación oxidativa de esas bases nitrogenadas, la inestabilidad también química del proceso y los mutágenos que se pueden presentar a nivel, ¿cierto?, interno. Y si son exógenas, pues son inducidas por mutágenos, todos los agentes físicos, químicos y biológicos en este caso. Entonces, aquí los tipos de mutaciones, en este caso, que afectan a las células, las vamos a clasificar según la célula, ya nuevamente repetimos, son células somáticas o células germinales o células somáticas. Y la presentación depende también en esta presentación según la extensión del material genético. Entonces, son cromosómicas, afectan cómo están dispuestos esos genes dentro del cromosoma, ¿sí? La parte estructural física como tal del cromosoma. Las génicas ya vamos a entrar a algo mucho más profundo, que son los cambios que se dan en esa secuencia de nucleótidos. Y las genómicas ya nos compete observar todo el número, el paquete de cromosomas que tiene cada una de las especies. Se dice que la verdadera mutación como tal son las mutaciones génicas, cuando se produce un cambio de una base por otra, de un nucleótido como tal. Entonces vamos a mirar acá las mutaciones génicas, que les decía yo, es donde está inmerso pues, el proceso como tal y cambio de la mutación. Alteran esa secuencia, ese par de base o esa base como tal de un único gen, ¿cierto? Y por lo tanto se llaman puntuales porque son muy pequeñas, específicas en un lugar determinado. Son dos, se da de forma de dos tipos, las sustituciones de bases y las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura. Entonces, no se espera o se sintetiza algo que no se está esperando y se va corriendo, o no está la base donde corresponda y por lo tanto se va corriendo
el proceso y se va a sintetizar algo diferente a lo que se estaba esperando. Esas son mutaciones por corrimiento de lectura. Aquí vamos a todavía más a clasificarlas. Estas mutaciones génicas, les decía yo, están por las sustituciones, aquí vemos, y a su vez se divide en transiciones y transversiones. Transiciones es cuando se cambia una purina por otra purina y una pirimidina por otra pirimidina. ¿Sí? Entonces, un ejemplo acá, lo están viendo, una purina por una pirimidina, normalmente irían purina y pirimidina, y aquí anormal serían lo que están observando, en lugar de la base correspondiente siempre adenina va con timina, aquí sería guanina con timina. Entonces, una purina cambió por otra purina. Las transversiones es como el intercambio que se da entre, ven el ejemplo, guanina con citosina, aquí sería y cambiaría, en este caso, la purina, cambió por una pirimidina y viceversa. Y aquí tenemos las de corrimiento de lectura, cuando hay adición y deleción. Entonces, cambio de lectura es lo que les decía, no se espera la proteína que se iba a codificar, es más pequeña o es más grande de lo que se estaba esperando. Eso se da por inserción de nucleótidos, en el caso de adiciones, o pérdida de nucleótidos. Entonces, como lo ven aquí en el ejemplo, se cambia el nucleótido, en este caso pues se cambiaría la base y por lo tanto se corre, en este momento sería un poco más larga, no en la proteína normal, sería otra proteína la que estaríamos sintetizando allí y no en la esperada. Vamos a mirar aquí algo importante. Quiero por favor que vean el siguiente video para terminar de dar como conclusión a este tipo de mutaciones génicas. Vamos a observar un video y después volvemos para terminar de explicar el resto de mutaciones genómicas y cromosómicas. ¿Me están oyendo bien, cierto? Sí, profe. Sí, profe, no se preocupen. Entonces, bueno, es que están tan calladitos. Vamos por favor a mirar este video que lo encontré, me gustó porque explican paso a paso esto que es un poco complejo, abstracto de definir, cómo estas mutaciones génicas por el cambio, ya sea por una sustitución, un corrimiento de lectura, por una adición o una deleción, va a hacer que la proteína que finalmente se vaya a formar sea otra o no se llegue a formar, ¿cierto? Por ser más pequeño el paquete que obviamente debería serlo. Entonces vamos a mirar en el video, se explica pues muy didácticamente, paso a paso y lentamente, para que después volvamos a encontrarnos, es decir, yo voy a estar aquí obviamente, pero volvamos a retomar el tema con los demás tipos o la clasificación de mutaciones a nivel cromosómico y genómico que se presenta. Entonces, por favor, están atentos al video, vamos a compartirlo. En este caso acá, mutaciones génicas. Oh, pero no, todavía no. Entonces tengo que por acá darle audio primero. Nuevamente recuerden que las mutaciones génicas se dicen son las verdaderas mutaciones, es decir, porque el proceso se da en un solo gen y sustituyendo bases nitrogenadas muy puntuales. Entonces, por favor, atiende y nos volvemos a encontrar tan pronto termine. Bienvenidos a ETSI, Education and Science. El día de hoy hablaremos sobre las mutaciones génicas o puntuales.
Antes de hablar de las mutaciones génicas o puntuales, es importante que repasemos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas forman parte de la estructura del ADN, las que junto a un grupo fosfato y a un azúcar pentosa, sea una ribosa en el caso del ARN o una desoxirribosa en el ADN, forman los nucleótidos. Y los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de hidrógeno y se clasifican en 3 grupos, de los cuales 2 participan en la constitución del ADN. Así tenemos a las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, citosina y timina. Para el caso del ADN, puesto que el uracilo también es una pirimidina, pero lo encontramos solamente en el ARN. Las purinas, también denominadas bases púricas, derivan de la estructura de la purina, mientras que las pirimidinas, también conocidas como bases pirimidínicas o pirimídicas, se derivan de la estructura de la pirimidina. Las purinas, adenina y guanina, son aminas heterocíclicas que se caracterizan porque en su estructura hay un doble anillo. Ambas se localizan en los ácidos nucleicos ARN y ADN, mientras que las pirimidinas, citosina, timina y uracilo son aminas heterocíclicas que, a diferencia de las purinas, cuentan únicamente con un anillo en su estructura. Por la forma en que se enlazan las purinas y pirimidinas, son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. Son los denominados apareamientos de Watson y Crick. La adenina y la timina son complementarias, unidas a través de 2 enlaces puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante 3 enlaces puentes de hidrógeno. Dado que el ARN no contiene timina, la complementariedad se establece entre adenina y uracilo mediante 2 puentes de hidrógeno. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como la replicación del ADN, la transcripción, que es la generación de ARN a partir de ADN, y la traducción del ARN mensajero en proteínas. Cuando hablamos de una mutación génica o puntual, nos referimos a la alteración de un solo nucleótido o de uno o más. Y estas mutaciones génicas o puntuales se dividen en sustituciones, deleciones e inserciones. Cuando hablamos de deleción, nos referimos a la pérdida de uno o más nucleótidos en un gen, mientras que una inserción es la adición de uno o más nucleótidos en un gen. Ambas, tanto deleciones como inserciones, provocarán alteraciones del marco de lectura, mientras que las sustituciones alterarán el ARN mensajero y, por lo tanto, la proteína, como veremos a continuación. Cuando hablamos de sustituciones, nos referimos básicamente a las transiciones y las transversiones. Sabemos nosotros que la adenina y la guanina son purinas, mientras que la timina y la citosina son pirimidinas. El apareamiento se da entre adenina y timina y entre guanina y citosina. Cuando hablamos de una transición, nos referimos al cambio entre purinas o al cambio entre pirimidinas, es decir, cambia una adenina por una guanina o viceversa, o una timina por una citosina o viceversa. Mientras que las
transversión es el cambio de una purina por una pirimidina o de una pirimidina por una purina. En este caso, la adenina puede cambiar por una timina o una citosina, o una guanina puede cambiar por una timina o una citosina, así como una timina puede cambiar por una adenina o una guanina, y lo mismo una citosina. Generalmente las transiciones son más comunes que las transversiones porque la sustitución de una estructura de un solo anillo es más probable que el cambio de un doble anillo por un único anillo. Las transiciones son causadas por desaminación oxidativa y tautomerización, y se estima que aproximadamente 2 de cada 3 SNPs son transiciones. Un SNP es un polimorfismo de nucleótido simple o de un solo nucleótido. Por otro lado, una transversión tiene un efecto más pronunciado que una transición a causa de la posición del tercer nucleótido en un codón de ADN, ya que es más probable que con una transición el codón siga codificando el mismo aminoácido. Las transversiones pueden ser espontáneas o causadas por radiación ionizante o agentes alquilantes. Como habíamos mencionado anteriormente, las mutaciones tienen efectos a nivel de la estructura de las proteínas. Según el efecto sobre la secuencia de polipéptidos de la proteína codificada, las mutaciones pueden subdividirse en dos grupos principales: sinónimas, también conocidas como silentes o silenciosas, donde el producto de polipéptidos del gen no se ve alterado. Por lo tanto, se codificará el mismo aminoácido y así las propiedades de la proteína no se verán alteradas. Mientras que las mutaciones no sinónimas producirán una alteración en el polipéptido codificado, lo que conlleva la síntesis de una proteína con función anómala o una proteína distinta a la original. Tenemos aquí como ejemplo una secuencia de ADN. Y esta secuencia de ADN sufrirá una mutación a nivel del primer o tercer nucleótido. Veamos aquí. La secuencia original es TAC y su complementaria ATG. Si ocurre una mutación a nivel del primer nucleótido, es decir, esta timina es reemplazada por una adenina, ocurre una transversión, ya no sería timina, adenina, citosina, sino adenina, adenina, citosina. Por lo tanto, la base complementaria será una timina y ya no la adenina original. El aminoácido que codifica este codón originalmente es tirosina, cuando pase por el proceso de transcripción a traducción. Sin embargo, al haber un cambio en este nucleótido, ya el codón codificante no es para tirosina, sino para asparragina, cambiando totalmente la proteína, originando una proteína defectuosa. Si la mutación ocurre para este ejemplo a nivel del tercer nucleótido, en vez de ser una citosina, cambia por una guanina, ocurre aquí una transversión. La base complementaria ya no será guanina originalmente, sino ahora una citosina, y el nuevo codón codificante será uno de parada o stop, truncando totalmente la traducción de esta proteína, generando una proteína incompleta. En este último ejemplo, si ocurre una transición, cambia esta citosina por una timina. La base complementaria será una adenina y ya no una guanina. El nuevo codón será uno de tirosina, igual a la proteína original. Por lo tanto, la proteína será normal. Este es un ejemplo de una mutación sinónima,
también llamada silente o silenciosa. Por eso es que mencionábamos que las transversiones generalmente tienen efectos mucho más nocivos que las transiciones, puesto que cambian totalmente la estructura de la proteína. Tenemos aquí otro ejemplo. Ahora, la secuencia de ADN original es la de aquí. Cuando esta secuencia de ADN pase al proceso de transcripción, se formará el ARN mensajero y su complementario será, para esta sección, uracil-uracilo-guanina. Durante el proceso de traducción, este codón de ARN mensajero será leído por un anticodón de ARN de transferencia portando el aminoácido leucina. ¿Qué ocurre entonces si el cambio, la mutación se da a nivel del segundo nucleótido? Cambia la adenina por una guanina, es decir, ocurre una transición. Cuando se dé la transcripción, tendremos ahora timina, citosina, guanina, que durante el proceso de traducción será leída por una ARN de transferencia conteniendo el aminoácido serina. La consecuencia va a ser un cambio total en la proteína. Eso se conoce como una mutación de cambio de sentido no conservadora. Mientras que si el cambio se da ahora por una timina, ocurre una transversión, el codón será un codón de parada, truncando totalmente el proceso de traducción. Este tipo de mutación se denomina mutación sin sentido o nonsense, mientras que la primera, la mutación con cambio de sentido, se denomina missense. Finalmente, si el cambio ocurre aquí a nivel del primer codón, para efectos de este ejemplo, cambia la adenina por una guanina, al final el codón codificará para un aminoácido que es leucina, el mismo al original. Este tipo de mutación es sinónima, puesto que no varía la proteína. La proteína resultante será la misma. En el caso de las mutaciones indel, es decir, de inserción o adición, y de lesión o pérdida, tendremos un cambio a nivel del marco de lectura. Observaremos un desplazamiento del marco de lectura, puesto que al adicionar un nucleótido, en este caso, en este lado de aquí, entre la adenina y la citosina, se añade una guanina, al momento de leerse los codones, cambian totalmente los aminoácidos. Si originalmente era serina, leucina, cisteína, ahora será fenilalanina, valina, leucina. Lo mismo durante la pérdida de una base o una deleción. Ahora se pierde esta citosina y por lo tanto, cuando se dé la lectura a nivel de los codones, se dará ya no por la secuencia AAC, ACG, sino ahora será AAA, adenina, 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 citosina, guanina y los nucleótidos que le siguen, cambiando totalmente la secuencia de aminoácidos. Entonces sea serina, fenilalanina, alanina y serina, totalmente distinta a la original que era serina, leucina, cisteína. A modo de resumen, podemos ver en este cuadro, por ejemplo, una secuencia de ADN, decimos tipo salvaje porque es la original. Y tenemos los aminoácidos codificados por cada codón. Esta es la secuencia de ADN. Asumimos que estos codones han sido
leídos a partir de la secuencia de ARN. Si esta es la secuencia de ADN original, entonces la de ARN será uracilo, guanina, uracilo, 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 citosina, uracilo, citosina, uracilo, citosina, citosina, adenina. Para el caso del ejemplo, en las transiciones o transversiones, es decir, en las sustituciones, ocurre un cambio a nivel de ese tercer nucleótido. Esta adenina cambia por una citosina. Observamos una transversión. Vemos aquí que el codón que ya está alterado determina el mismo aminoácido, una arginina. Por lo tanto, esta mutación es sinónima, porque no hay un cambio en el aminoácido y por lo tanto la proteína será igual. ¿Qué pasa si cambiamos esta guanina por una adenina a nivel del segundo nucleótido de ese tercer codón? Este nuevo codón codificará para una lisina. Sin embargo, lisina y arginina son aminoácidos químicamente similares. Por lo tanto, la proteína será distinta, pero no variará mucho estructuralmente, será muy parecida. A este tipo de mutación la denominamos mutación de cambio de sentido conservadora. Si ocurre una transversión, es decir, esta guanina cambia por una timina, el codón resultante codificará para el aminoácido isoleucina, que es un aminoácido totalmente distinto a arginina. Este tipo de mutación se denomina mutación de cambio de sentido no conservadora, puesto que ahora la proteína final será totalmente distinta a la original. Si aquí, por ejemplo, a nivel de este codón, del segundo codón, ocurre una transversión, esta adenina del primer nucleótido cambia por una timina. Este codón resultante codificará para un codón de parada. El codón resultante es un codón de parada, es decir, finaliza la traducción de la proteína. Esta es una mutación sin sentido, puesto que ya no se sigue con la traducción de la proteína. La proteína es anómala, es una proteína trunca, no es una proteína completa. Finalmente, las mutaciones indel se denominan indel ¿por qué? De inserción y de lesión. Habíamos visto que el hecho de añadir un nucleótido o de eliminar otro nucleótido, al final cambia totalmente el marco de la lectura y por lo tanto los codones ya no se leerán de la misma manera que en la proteína original, generando cambios a nivel de la proteína. Bueno, muy bien. Entonces, esa es una explicación de estas mutaciones génicas que les decía. Son mutaciones que se presentan en los nucleótidos, ¿cierto? Allí en un gen, ¿cierto? En varios nucleótidos o en uno o dos máximo. Entonces, si se dieron cuenta, hay cambios que se presentan y esas mutaciones resultantes pueden ser no sinónimas o no silenciosas, que es la que ustedes pues sacaron de ver y observar la explicación. Están las de estilo sustitución, como vieron ustedes, y las indel, que es de lesión y de inserción, que cambiaría completamente la presentación, ¿cierto? O la síntesis de esa proteína esperada. Oyeron de las mutaciones sinónimas como tal, como se producen, dependiendo de dónde se produce ese cambio, ese codón, y las neutras, ¿cierto? Donde ese aminoácido insertado
es distinto, pero conserva las mismas propiedades como tal, similares, y por tanto, pues se consideran neutras, ¿cierto? Esas mutaciones que afectan a ciertas zonas del genoma, pero no alteran su función, sin función aparente como tal. Muy bien. Bien, y teniendo en cuenta ahora las otras mutaciones que decía, que involucran como tal al cromosoma en todo su aspecto, están las mutaciones cromosómicas. Estas producen cambios estructurales y numéricos, ¿sí?, en ellas. Son alteraciones que se dan allí. Obviamente puede estar ese gen ausente, ¿cierto? O puede estar repetido, y hace que la estructura física como tal del cromosoma pues se vea alterada. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, se lo escucha perfecto, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Estas mutaciones cromosómicas, empecemos a mirar en algunos ejemplos de las anomalías estructurales que están pues allí presentes en ellos, estos cambios que están allí. La primera de ellas, porque son varias, pero vamos a tener en cuenta las más nombradas o conocidas, son las llamadas amplificaciones, pero también llamadas duplicaciones más que amplificaciones. Aquí también ocurren deleciones, ¿sí?, que ahorita van a ver esa deleción como las que acabamos de ver, que es una base por otra, o que la base no está en el lugar, sino aquí ya las deleciones son de más de una base nitrogenada. Es un fragmento bastante importante que hace falta en esta estructura física del cromosoma. Las inversiones y las translocaciones, pero pues hay muchísimas más alteraciones estructurales como los cromosomas en anillo. Están también fragilidades cromosómicas, pues muchas otras que pues estaremos viendo más a fondo cuando veamos el capítulo de citogenética. Enfatizaré en estas. Pero vamos a ver en qué consisten las famosas duplicaciones o amplificaciones. Como les acabo de mencionar, las mutaciones cromosómicas están afectando completamente la estructura física del cromosoma. Y aquí observamos un cromosoma a la izquierda normal que sufrió una duplicación de la parte terminal, en este caso de su brazo largo. El cromosoma se compone de brazo corto, el de arriba, y brazo largo, el de abajo, que está dividido por un centrómero. Entonces, ese cromosoma de ese que están viendo ustedes ve afectado porque se duplica su brazo largo y lo hace ver mucho mayor en comparación, es decir, mucho más grande en comparación a su homólogo, que es el izquierdo. Entonces se está duplicando el material genético en la parte del brazo largo, y se repite nuevamente haciéndolo ver como si fuese otro cromosoma y no igual a su homólogo. Eso sería una duplicación diferente a lo que sucede en la deleción. La deleción es al contrario, ¿sí? El daño, la mutación se da en este caso donde hace falta toda la parte casi terminal. Están viendo ustedes HI de este cromosoma, que es un cromosoma por su tamaño, es un cromosoma 2, es un cromosoma simetracéntrico, y está haciendo falta ese fragmento grande que va desde el brazo largo HI, es decir, hace falta bastante del cromosoma, y lo vemos allí, porque se pierde ese fragmento, el cromosoma queda mucho más pequeño, más corto. También podemos confundirlo con un cromosoma o con su homólogo, que es obviamente contrario al que corresponde. Esto podría ser un cromosoma 3, porque ha perdido, pues obviamente es el mismo cromosoma, pero pues al perderse puede llegarse a confundir con un cromosoma diferente a su homólogo. Eso es una deleción. En este vemos la inversión. Aquí no hay pérdida ni ganancia de genes. Aquí lo que hay es, por favor, apagan el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono prendido?
Ya, profe. Ya, gracias. Aquí vemos la inversión. Les decía yo, no hay ya pérdida ni hay ganancia, ¿sí?, en tamaño. Aquí lo que sucede es que el cromosoma que ven a la izquierda sufre una fractura, ¿sí?, sufre un desprendimiento, como lo pueden ver allí, y en lugar de perderse o irse a otro cromosoma, él hace un giro dentro del mismo lugar y se ubica de una manera contraria, ¿sí? Fíjense, está señalado allí por esa llave. Él, en lugar de perderse o irse a adherir a otro cromosoma, lo que hace es invertirse y se invierte la información normal que debía tener ese cromosoma con respecto a esos genes ubicados inicialmente de una manera normal al lado izquierdo. Entonces, eso es una inversión cromosómica y es muy frecuente encontrarlo en este tipo de mutaciones cromosómicas. Difícil, sí, en un estudio citogenético convencional saber si hubo inversión, pero pues si uno conoce muy bien las bandas, es fácil de saber que hay igual. Y una translocación, la translocación es cuando también hay una pérdida o un desprendimiento más bien del fragmento, y ese fragmento va y se trasloca a otro cromosoma o al mismo cromosoma homólogo. Por eso se denomina así. Traslocar es trasladarse, puede ser en el mismo, con su mismo homólogo, o puede trasladarse a otro cromosoma como tal. Entonces, eso significa traslocar. Muchas de las trisomías que presentan los hijos de los individuos que presentan translocaciones es debido a eso, a que el papá o la mamá presentan translocaciones que obviamente no alteran el funcionamiento, entre comillas, del portador, pero al tener descendencia, eso puede involucrar una trisomía o una monosomía en su generación. Entonces, por eso es tan importante el estudio también citogenético cuando se presentan alteraciones numéricas o estructurales en los hijos de parejas jóvenes, porque muy probablemente sus padres presentan translocaciones. Aquí nuevamente observar la diferencia entre una lesión, que es una pérdida por completo del fragmento, no se sabe dónde se fue ese fragmento. Los cromosomas forman, en este caso, cuando hay pérdida de fragmentos, se vuelven cohesivos los extremos, y ven ustedes que se vuelven a fusionar. A la pérdida de este segmento. La duplicación, ya observamos aquí que les expliqué, se repite esa secuencia. La inversión, no hay pérdida ni ganancia como las anteriores, se invierte la información de esos genes en el mismo lugar, da un giro de 180 grados y se deposita nuevamente. Mientras que la translocación es la forma de traslocarse o trasladarse ese fragmento, ¿sí?, de ese cromosoma, puede ser a su homólogo o puede ser a otro cromosoma diferente al homólogo. Bueno, vamos a mirar acá. Este es un ejemplo de un síndrome que se llama síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato. Aquí el cromosoma, en este caso 5, presenta una microelección, una lesión muy pequeña en su brazo corto, y esto ocasiona pues una serie de fenotipos bastante complicados del paciente. El niño llora como si se estuviese oyendo un gato llorar. Se han oído los gatos en las noches, terrible, como chillan, así es oír. Por eso se llama el síndrome de Cri-du-Chat, maullido de gato en estos niños. Les decía yo inicialmente cuando empezamos el curso, entre más daño, ¿cierto?, se presenten cromosomas más grandes, ¿cierto?, pues obviamente el fenotipo va a estar más afectado. Vemos trisomías en el cromosoma 21 que son viables, pero no vemos una trisomía viable, por decirlo, en el cromosoma 1. No son compatibles con la vida, y aquí el cromosoma 5, con esa pequeña microelesión, pues el fenotipo va a estar bastante afectado.
vamos hablando de una vez cómo se presentaría la nomenclatura. Eso es un varón porque tiene un cromosoma Y y un X. Es una lesión del cromosoma 5 en esta región, brazo corto, que es P, ¿cierto? Banda, subbanda y subregión, como lo ven allí. Entonces aquí vemos cómo sería este bebé, ¿sí? De fenotipo que les comentaba, con esa microdeleción, pues va a presentar lo que observan ustedes, una cara de luna particular, las orejas, una implantación baja, cantos, micronactia, microcefalia y pues muchas otras cosas más en estos niños con un retardo mental bastante pues profundo. Y les comentaba entonces, si presenta una de las mutaciones, en este caso la mamá puede estar presentando la mutación, pero pues cualquiera de los padres con el otro, la otra pareja normal, pues va a presentar esta descendencia. En un 25% van a presentar de lesión, ¿sí? En este caso duplicación, en un 50% se duplica la información que debe haber estado en el cromosoma 5, está, aquí observan ustedes, se trasloca ese fragmento, o por lo tanto se duplica más bien, en lugar de traslocar, porque aquí vemos que hay exceso de información en el otro cromosoma, en este caso 13, es un cromosoma 5 y un cromosoma 13, que ha recibido en este caso el 13, que es acrocéntrico, el fragmento de la madre, que para ella pues no implica ningún problema de salud, pero para su descendencia sí, solo un 25% va a ser normal, y en este caso vemos un 50% presentará la lesión en el brazo del cromosoma 5, la microdeleción, y una duplicación de esa información, que también un 50% en su descendencia. Entonces, nuevamente, siempre se sospecha que los padres son portadores de una traslocación cuando se presentan este tipo de circunstancias en la generación. Entonces aquí también en este cuadrito nos resume lo que acabamos de mencionar, la pérdida o ganancia, ¿sí? De segmentos específicos en el cromosoma, de lesión o duplicación si es ganancia, y cuando esa distribución de esos segmentos no se pierden ni se ganan, solo que sufren cambios como en la posición, ¿sí? En la inversión, o cuando se traslada el fragmento a otro cromosoma o a su cromosoma. Esos son mutaciones cromosómicas, en este caso estructurales, ¿sí? Pero también las hay numéricas, y esas numéricas, pues es alterar el número, ya la vamos a ver en estas genómicas, cuando básicamente el número de cromosomas como tal, total de esta, pues va a estar inmerso en el individuo, ¿sí? Entonces pueden ser euploidías, cuando se altera el número de dotación cromosómica, y aneuploidía cuando puede aparecer el cromosoma o puede tener un cromosoma de menos, ¿sí? Entonces, nuevamente las cromosómicas como mutaciones las observamos a nivel estructural porque involucra la parte física del cromosoma, ya ven ustedes, y estas mutaciones genómicas va a tener en cuenta es el número normal de los cromosomas de cada especie, que va a variar en euploidía y en aneuploidía. Entonces miremos acá, en este caso, esas alteraciones, euploidías y aneuploidías, y vamos a ver de qué se trata. Aquí las vemos. Acá, las euploidías es en la variación en el juego completo de cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas, aquí estaría afectado el juego completo en ese material cromosómico, como tal estructura de cromosoma, y se subdivide en haploidía, donde pues, disminuye, y apoliploidía cuando aumenta el juego. Entonces, en lugar de tener 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y así sucesivamente, cada uno heredado de papá y mamá,
vamos a tener 3 cromosomas 1 o 4 cromosomas 1 y así sucesivamente. Puede aumentar o puede disminuir. Las aneuploidías son las que, pues las aneuploidías no son viables, o sea, casi siempre son los mortinatos, no son viables con la vida. Las aneuploidías, pues obviamente que algunas tampoco, pero pues por lo menos vemos aneuploidías viables como monosomía y cromosoma X, ¿cierto? Las trisomías papá o trisomía Down, que conocen ustedes, o Edwards, que también, pues, según la calidad de vida y que tanto está involucrado el daño, pues algunas son viables. Aquí las tenemos, entonces euploidías ni se diga, pues afecta el complemento, el juego completo de los cromosomas, mientras que las aneuploidías, como ven ustedes acá, que acabé de darles el ejemplo, el síndrome de Turner es la única monosomía compatible con la vida. Aquí falta un cromosoma, aquí dice sexual, ¿cierto? De esa pareja de homólogos, todos tenemos parejas, pero solamente es la única que es viable. Ninguna persona tiene una monosomía del 1 o del 2 o ningún otro cromosoma, solo a nivel de cromosoma sexual se puede evidenciar una monosomía, en este caso el síndrome de Turner. ¿Sí? Están las trisomías, pues, como el síndrome de Down y las tetrasomías, cuando se ven involucrados 4 cromosomas, ¿cierto? Allí en ese lugar. Yo les pregunto, esta monosomía, el síndrome de Turner, ¿alguno sabe cómo se presenta? Profe, yo. ¿Sí? Vale. Es una mujer que va a tener un cuello corto, va a tener un cuello ancho, al igual que su pecho. Va a tener una falta de características sexuales secundarias. Generalmente va a ser de una estatura bastante bajita. Puede estar acompañado de anomalías renales, cardiovasculares, en la maduración de órganos sexuales. Muy bien. Y el grado de la inmadurez y la infantilidad que presenta el fenotipo de la persona va a variar según distintos factores. Y algo importante es que no se afecta la parte del IQ de la persona. Sí, señor, muy bien, tiene un coeficiente normal. Bien, vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Aquí muy bien, gracias por su intervención. Estas son las euploidías, les decía yo, pues son mortinatos y observan el comprometido el juego completo de cromosomas en esta especie. Este era de sexo femenino, ahí ven la trisomía del X, etcétera. Y pues obviamente esas euploidías en una especie, en este caso aquí vemos también el ejemplo, ¿cierto? En este caso ven aquí diploide, triploide, tetraploide y así sucesivamente, pues puede ir aumentando a medida que se van dando pues las alteraciones en la no disyunción, básicamente, porque debe haberse dado. Bueno, ese origen en este caso vamos a enfocarnos de las aneuploidías, pueden ser por varias causas, ¿cierto? Uno de ellos puede ser la falla en la fibra del uso mitótico, porque pues, obviamente no hay separación, no hay disyunción en meiosis ni 1 ni 2. En la 1 irían las cromátides, en este caso los cromosomas homólogos, ¿cierto? En este caso se van a los polos cada uno y se reduce el número de cromosomas, que esa es la finalidad de la meiosis 1, separar, por lo tanto, pues queda cada célula gamética con 23 cromosomas, y en meiosis 2 donde las separaciones de las cromátides se manejan, entonces hay falla ahí en la forma en que se maneja o se manipula las fibras del uso mitótico. En ese puede ser uno de las causas en esa parte de la anafasia. También por la amplificación del centrosoma, el centrosoma también puede amplificarse y ocasionar este tipo de daño, como confundir al procedimiento, ¿cierto? Al sistema. Aquí entonces, para resumir también con un cuadro, esas mutaciones cromosómicas, en este caso
genómicas euploidías, que se divide en monoploidía, poliploidía, y ya sabemos pues, todo lo que compete en esto. A lo poliploidía es interesante porque es cuando se incorpora un juego de otra especie, de ADN, de cromosomas de otra especie. Esto más que todo pues, se da en plantas y en algunos animales. Y las aneuploidías son las que estoy mencionando. Entonces les comentaba lo del síndrome de Down, perdón, del síndrome de Turner, donde es la única monosomía viable. Fíjense, y las trisomías, que pues ya las conocen, ya sea de tipo somáticas, en este caso cromosomas que no son sexuales, como el síndrome de Down, el síndrome de Patau-Edwards, y las que son trisomías que se presentan en cromosomas sexuales, Klinefelter, ¿sí? En este caso XXX o la supermujer, etc. Entonces, la que más conocida por el fenotipo, que es viable, es pequeño, ese cromosoma que está involucrado es uno de los más pequeños, pues es el síndrome de Down, la trisomía que se presenta allí en el cromosoma 21. Está asociado a edad avanzada de la madre, pero también está relacionado con translocaciones en parejas jóvenes. Les decía yo, es importante observar porque síndrome de Down es un problema que es básicamente genético, más no se hereda, no todo lo genético se hereda. Obviamente, pero en parejas jóvenes donde tienen más de un niño con síndrome de Down, se sospecha de translocaciones, ya sea en el padre o en la madre, más frecuentemente en padre, en parejas jóvenes. Entonces, un síndrome de Down no tiene por qué estarse heredando. Y si se hereda, se sospecha de esa translocación en pareja. Ya sabemos, el fenotipo pues salta a la vista, es bastante reconocido. Aquí tenemos el síndrome de la trisomía en cromosoma sexual. El síndrome, en este caso de Edwards, la trisomía está en el cromosoma 18. Aquí lo observan ustedes, también presenta un fenotipo bastante comprometido estos niños. El otro es el síndrome de Patau. Aquí en el cromosoma 13 acrocéntrico observamos esa presentación, y este es el fenotipo de estos pacienticos. Y esas aneuploidías en los cromosomas sexuales, Klinefelter, las trisomías que se dan aquí también en el cromosoma, en este caso un hombre con XYY. Fíjense que siempre el fenotipo va a ser masculino, no importa cuántos cromosomas X tenga, siempre y cuando el cromosoma Y tenga el gen SRY, que es el que determina la vía hacia lo masculino, ¿cierto? El desarrollo testicular va a ser masculino el fenotipo. Este síndrome del duplo Y pues estaba involucrado o está involucrado en un comportamiento antisocial que llama la atención, porque hace mucho tiempo un abogado quiso colocar como excusa ese comportamiento agresivo de los hombres que están en las cárceles y pues que no tenían la culpa porque tenían demasiada testosterona, y por lo tanto ese comportamiento o esa influencia de esa hormona hacía que fuesen bastante antisociales, ¿cierto? Agresivos en su trato. Pues esto no fue tan fundamentado y por lo tanto pues no se tomó como en cuenta. Está el síndrome de Turner, les decía, la única monosomía viable. También está el síndrome de la triple X o supermujer, que llamamos. Vamos a ir a mirar acá. ¿Qué es lo que pudo suceder? Ya explicamos que es con base a la no separación o no disfunción en meiosis 1 y en meiosis 2. Aquí observamos que pudo haber sucedido en este caso, por ejemplo, en esa monosomía del síndrome de Turner. Ese ovario no tenía, ¿cierto? Por lo tanto,
el cromosoma, el espermatozoide traía un cromosoma X y allí nos da como resultado pues el síndrome o la ausencia del cromosoma sexual. Aquí también lo vemos, estoy hablando básicamente de ese como tal. Ese síndrome, como se da también aquí, el síndrome de Turner, donde el espermatozoide no trae, ¿cierto? Su cromosoma y el óvulo sí presentan y nos da igual de resultado la ausencia de cromosoma sexual. Yo les pregunto, ¿por qué el fenotipo, o cómo preguntarles esto, el fenotipo de un síndrome de Turner es femenino? ¿Por qué? Porque solo tenía un X. Solo tiene un X. Muy bien, y ese X obviamente nos lleva hacia, y el cromosoma que se pierde, ¿cuál creen ustedes que se perdió? Según lo que acabamos de ver. ¿El Turner? Sí, pero a ver, el fenotipo es femenino porque obviamente prevalece el cromosoma X, pero el otro cromosoma que se pierde, ¿cuál fue? Y. Y, pero aquí también vemos que pudo haber, ¿cierto? No estaba el X, no estaba en este caso en el óvulo y el espermatozoide llegaba con un X y el fenotipo femenino, todo. Y aquí lo contrario, está el óvulo con un X y este no trae nada, ¿cierto? Por lo tanto, el fenotipo sigue siendo femenino. Esto para aclararle es, obviamente el que se pierde puede ser tanto un cromosoma X como un cromosoma Y. ¿Sí? Otra cosa es que el fenotipo obviamente sea femenino porque es viable con la existencia. Ningún ser humano sobrevivo está por ahí contando el cuento con un cromosoma Y, pero sí existe y es suficientemente viable tener un cromosoma X como cromosoma único sexual. El cromosoma Y es un cromosoma que ha perdido genes durante todo este proceso evolutivo. Inicialmente tenía el tamaño del cromosoma Y, pero por causa desconocida ha ido mutando y ha ido reduciéndose en tamaño. Tiene muy pocos genes asociados importantes, pero es suficiente con saber que el cromosoma Y tiene y es partícipe del proceso de determinación sexual. Es decir, el hombre es el que determina el sexo en el individuo, en los seres humanos. Les decía yo, no solo basta con tener el Y, sino con tener ese gen que es SRY, porque si el cromosoma Y está sin ese gen, el fenotipo va a ser femenino. Y al contrario, sin la recombinación genética, hubo, ¿cierto? En la parte donde no debió haber habido recombinación, que es entre el cromosoma X y Y, esos pseudogenes que están allí, se recombinaron mal, podemos también tener un genotipo con G femenino, pero fenotipo masculino. ¿Por qué? Porque hubo translocación de ese gen SRY al cromosoma X. Entonces pueden haber mujeres XX genotípicamente, pero fenotípicamente hombres. Y al contrario, les decía, pueden haber mujeres fenotípicamente mujeres, pero genotípicamente, perdón, en este caso, fenotípicamente mujeres, pero genotípicamente hombres, así sea que presente el cromosoma Y. Entonces, el que determina el sexo es el gen SRY, que está en el brazo corto, el cromosoma Y. Entonces, por mucho tiempo, los hombres le han echado la culpa a la mujer que solo me da niñas, solo me da niños. Resulta que ustedes son los que determinan el sexo en este caso, ¿cierto? Hacia la cascada de eventos se dan un proceso, y eso lo vamos a ver en el desarrollo sexual primordial, donde esa gónada no diferenciada, dependiendo de esa diferenciación que no ocurre a los días, ¿cierto? De esa fecundación,
va a determinar la masculinidad o la feminidad de alguien, porque se dispara una serie de cascadas y de eventos que debe ser rápido, porque si no todo termina hacia la vía femenina. Nuevamente miraremos esto que es interesante pues, cuando estemos en relación sexual. Entonces, obviamente el fenotipo pues es femenino. Miremos aquí el Klinefelter, que es la presencia de un cromosoma X adicional a la carga, ¿cierto?, de genes sexuales, en este caso los hombres. A pesar de que tienen un cromosoma X adicional, se va a inactivar uno de ellos, el otro lo deja activo el sistema, y como el Y tiene su genes hereje, obviamente va a ser masculino el fenotipo, pero son pacientes que van a presentar un fenotipo particular. Ven ustedes aquí, femenino, van a ser hombres altos, con aracnofilia, dedos largos, van a ser infértiles, pero un coeficiente normal en estos pacientes. El síndrome, ya vimos el grupo de Y, dos cromosomas Y este es el síndrome de Turner. Entonces, obviamente, pues solo tener el cromosoma sexual X, pues va a ser femenino, pero no sabemos si ese individuo, pues su otro o el cromosoma sexual que no está presente pudo haber sido el Y o pudo haber sido el X. Esto se supo porque se presentaron o se han presentado gemelos idénticos. Donde ustedes saben, un gemelo idéntico es cuando los dos son pues varoncitos o los dos son niñas. Se han presentado gemelos idénticos de diferentes sexos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el cromosoma Y de uno de ellos no está ausente, y por lo tanto el fenotipo es femenino. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, ya nos lo describió su compañero, el fenotipo de estos pacientes. Presentan una inmadurez a nivel hormonal, sexual, etc. Y son las eternas niñas, que pues fenotípicamente se ven inmaduras. No sé si ustedes alguna vez han oído una película que se llamó La huérfana, si le alcanzaron a oír o en sus cortas edades. Sí, Esa película, bueno, Sí. La huérfana era una mujer de 25 años. Pues es toda dramática la película y pues viejita un poco, pero es interesante porque ella presenta todo, ¿no? Y ven ustedes el fenotipo de esta mujer. Ya era una mujer, hace poquito también una pareja de británicos también adoptan supuestamente a una niña, y resulta que la niña ya tenía como 30 y pico de años, pero por adoptarla no la podían, pues el término legal se les fue uno porque no la podían tampoco abandonar porque fue adoptado, y bueno, el caso fue hasta los tribunales, y llama la atención eso. Entonces son esos pacientes que serán eternamente vistos como niños. Aquí está el de triple X, la supermujer, ¿sí?, que también presenta un fenotipo bastante llamativo, son altas, con retardo mental. Estas sí presentan ese problema en su parte intelectual. Y aquí, para resumirles, entonces, las aneuploidías que están en los cromosomas que no son sexuales. La más viable es el síndrome de Down. ¿Saben por qué? Porque pues, los cromosomas 18 y 13 son más grandes que los 21, tienen más carga genética. Y el síndrome de Klinefelter en cuanto a alteraciones cromosómicas sexuales, Turner, Y y X, son las trisomías más frecuentes de caso. Y pues ya para terminar, se nos fue la hora. Vamos a clasificar las mutaciones en estables y dinámicas. Las estables las vimos ahorita: sustituciones, deleciones, inserciones, versiones. Esas son estables porque no hay una pérdida como tal en cuanto a ese movimiento que se da, como si se dan en las dinámicas, que es cuando se repite un nucleótido específico. Entonces aquí las tenemos, estas mutaciones dinámicas o inestables, es cuando esos nucleótidos se repiten, ese triplete de nucleótidos se repite varias veces,
y llama la atención porque las copias van aumentando a medida que van pasando una generación tras las otras, es decir, que la generación más joven va a presentar más repeticiones que sus abuelos. Es interesante verlas, son bastante inestables y sufren el fenómeno de anticipación nuevamente porque tienen más repeticiones que sus abuelos o sus padres y por lo tanto la enfermedad se va a manifestar a más temprana edad que el resto de los individuos de esa familia. Entonces aquí tenemos este fenómeno de anticipaciones, es bastante llamativo y el médico debe darse cuenta de este tipo de enfermedad. Un ejemplo está acá el síndrome o la enfermedad de Huntington, las repeticiones que se dan en este triplete citosina, adenina, guanina es bastante considerable y pues obviamente proviene de un problema en meiosis en la espermatogénesis del padre, entonces tiene origen paterno. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo, esas anticipaciones y esta enfermedad de Huntington. Jóvenes, los dejo entonces. Esto no hay tarea esta semana, así que la semana entrante entonces nos reuniremos porque dentro de 15 días pienso y creo que ya es el parcial. Entonces espero que les haya quedado claro sobre las mutaciones y el mundo y las variantes tan interesantes que esto implica. ¿Estamos? Sí, señora. Gracias, profe. Sí, señora. Bueno.